Estamos pasando por uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia. Hoy más que nunca, debemos entender cómo funciona el mundo, para no ser susceptibles y ser presas de políticos, fanáticos ideológicos o de los amantes de las conspiraciones, que en el mejor de los casos nos confunden o en el peor de ellos nos engañan intencionalmente. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Desde que Johann Gutenberg revolucionara la imprenta en Europa, abriendo el camino al Renacimiento y la Reforma, surgieron tres grandes fuerzas que mueven a la humanidad: la tecnología, la globalización y el cambio climático. Estas fuerzas se han exponenciado en los últimos años, hasta el punto en donde el ser humano deja de ser indispensable para muchos empleos. De pronto, y sin aviso, inicia una cuarta fuerza aceleradora: el estado de pandemia del COVID-19, siendo este un punto catalizador para acelerar todas las fuerzas que mueven el mundo, todas a su vez, y en consecuencia muchos aspectos de nuestras sociedades y de nuestras vidas, de nuestro lugar de trabajo y también en la geopolítica se están reconfigurando. El COVID-19 hizo una pausa forzada a la humanidad. Es como un vehículo que acelera y frena en seco repentinamente, y cuando esto sucede durante un breve periodo de tiempo, nos sentimos inseguros e incómodos, y evidencia que la educación, los procesos de negocio, gobierno y los aspectos clave de nuestra vida, como la salud, necesitan reinventarse. Cuando se da un cambio en la velocidad en tantos ámbitos a la vez como estamos experimentando actualmente, es fácil sentirse desbordado por todo. Los seres humanos pensamos que el mundo es lineal, la distancia, el tiempo y la velocidad son lineales. Pero el avance de la tecnología, la globalización y el cambio climático viajan en una curva exponencial. El COVID-19 está impactando en la absorción de la tecnología en las personas. Es por ello que muchos educadores piensan que ya en un estudiante post-COVID será más tecnificado y orientado a la formación en línea. Asimismo, el empresario también tiene clientes post-COVID con otro perfil que exigirá pedidos en línea de toda índole. Y así podemos citar muchos ejemplos. Lo importante es prever que el perfil de las personas después de la pandemia no será el mismo. Habrá más teletrabajo, muchos trabajos serán reconvertidos y el que no se desea actualizar será delegado a tareas operativas. Este es exactamente el viaje que estamos haciendo. La sensación que ahora tienen muchas personas es la que estamos en un constante estado de aceleración. Estamos generando más información y conocimiento que nunca, pero el conocimiento solo sirve si se puede reflexionar sobre él. El conocimiento solo sirve cuando se retiene. Ahora es tiempo para aprender a crear resiliencia y propulsión. Necesitamos prosperar en un mundo zarandeado por las tres grandes aceleraciones: tecnología, cambio climático y globalización. Y también por un cuarto eje catalizador, por el COVID-19. Podemos transformar nuestras sociedades y desarrollar trabajadores y comunidades más resilientes para mantener la velocidad de cambio que nos llega desde estas direcciones, todas a la vez. Es decir, que este es el reto actual. Las diferentes maneras en las que la gente se está poniendo a la altura de las circunstancias para prosperar y crear resiliencia en la era de las aceleraciones, teniendo el privilegio de vivir en uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia. Pero ¿cuál fue la primera era de aceleración? La primera era de las máquinas la conocemos como la Revolución Industrial, con la invención de la máquina de vapor a finales del siglo XVIII. En ese periodo, los sistemas de energía aumentaban la fuerza humana, y en cada invento sucesivo de aquella era, ofrecía cada vez más energía, pero todos necesitaban seres humanos que tomaran decisiones por las máquinas, por lo que en aquella época los humanos eran más valiosos e importantes para el trabajo en términos generales. En la segunda era de las máquinas, o bien como se llama, en la era de las aceleraciones, son las máquinas las que hacen las tareas cognitivas automatizadas y sistemas de control
que determina la utilización de energía que el ser humano debe invertir para realizar una tarea. En muchos casos, las máquinas con inteligencia artificial pueden tomar mejores decisiones que los humanos, de modo que las máquinas controladas por software pueden que vayan a sustituir progresivamente a los humanos en lugar de complementarlos. La fuerza impulsora clave, aunque no la única, para hacer esto posible es el crecimiento exponencial de la potencia computacional, tal como la representa la ley de Moore. Para ilustrar esta clase de crecimiento exponencial, vamos a recordar la famosa leyenda del rey quien le impresionó tanto el hombre que inventó el ajedrez, que le ofreció como recompensa lo que él quisiera. El inventor lo que quería era suficiente arroz para alimentar a toda su familia. El rey le respondió: pide cuanto quieras, pide lo que quieras, yo te lo daré. El hombre dijo que simplemente pusiera un grano de arroz en la primera casilla del tablero, luego 2 en la segunda, 4 en la tercera, y así sucesivamente pusiera el doble de granos de arroz que en la anterior. El rey estuvo de acuerdo, pero al duplicar 63 veces un grano de arroz, rinde un número exorbitantemente grande, algo así como 9 trillones de granos de arroz. La ley de Moore ha seguido el modelo durante 50 años. Cuando vas duplicando algo durante 50 años, contemplas números realmente grandes y a la larga empiezas a ver cosas fabulosas que no habías visto jamás. La teoría fue postulada en 1965 por primera vez por el cofundador de Intel, Gordon Moore, según la cual la velocidad de potencia de los microchips, es decir, la capacidad de procesamiento informático, se duplicaría cada año. Más adelante se actualizó cada 2 años. Sin embargo, los expertos aseguran que apenas estamos entrando en la segunda mitad del tablero de ajedrez, donde la duplicación ya es tan enorme y tan rápida que empezamos a ver cosas que son fundamentalmente diferentes en potencia y capacidad a cualquier otra que hayamos visto antes en muchos casos, incluso imaginarlo. Hoy vemos conceptos nuevos gracias a la ley de Moore: autos sin conductor, inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas, Bitcoin, la secuenciación del genoma humano. Es lo que ocurre cuando la velocidad de cambio aumenta. La ley de Moore ha afectado a la tecnología, pero no es únicamente el cambio tecnológico el que está alcanzando la segunda mitad del tablero de ajedrez. También hay 2 fuerzas gigantescas adicionales aceleradoras: la globalización y el cambio climático. Hoy más que nunca el mundo está interconectado e hiperconectado, pero también a su vez interdependiente. Los flujos globales no solo se entrelazan entre comercio, finanzas, crédito, redes sociales, medios de comunicación, empresas, educación, sino también evidenciamos la interdependencia de los flujos globales de la enfermedad y pandemia del COVID-19. Todos interdependemos de todos. En el próximo video descubriremos cuál fue el punto de inflexión de la segunda revolución de las máquinas. ¿Qué tecnologías crees que vamos a ver en los próximos años? ¿Las máquinas reemplazarán el trabajo de los seres humanos en el futuro? ¿Se integrarán los robots en algún momento al ser humano físicamente para darnos más fuerza e inteligencia? Comparte tus comentarios, gracias y no olvides suscribirte.